Curso de filosofía. Los primeros filósofos jonios. Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto. La mezcla del filósofo y del científico práctico se ve muy claramente en el caso de Tales de Mileto. Dices que Tales predijo el eclipse del sol que, según Heródoto, se produjo al final de la guerra entre los lidios y los medos. Calculan los astrónomos que un eclipse que fue probablemente visible en Asia Menor ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Por tanto, si la tradición acerca de Tales es verdadera, y si el eclipse que él predijo fue el del año 585, debió florecer nuestro sabio durante la primera parte del siglo VI a.C. Se dice que murió poco antes de la caída de Sardes, en el 546-545 a.C. Entre otras actividades científicas que se le atribuyen a Tales, figuran la elaboración de un almanaque y la introducción de la práctica fenicia de orientarse por la Osa Menor en las navegaciones. Las anécdotas que a propósito de él se refieren y que pueden leerse en la vida de Tales escrita por Diógenes Laercio, por ejemplo, lo de que cayó a un pozo mientras estaba contemplando las estrellas, o lo de que, en previsión de una escasa cosecha de olivas, almacenó gran cantidad de aceite, tal vez no pasaran de ser historias del tipo de las que tan fácilmente se originan en torno a los sabios famosos. En su Metafísica afirma Aristóteles que, según Tales, la Tierra está sobre el agua, por lo que parece se la imaginó a la manera de un delgado disco flotante. Pero el punto de mayor importancia es que Tales declaró que el elemento primario de todas las cosas es el agua, o sea, que de hecho planteó la cuestión del uno en todo. Supone Aristóteles que la observación pudo haberle llevado a Tales a esta conclusión. Llegando a dicho concepto, quizás al ver que todas las cosas se nutren de lo húmedo y que el calor mismo se genera a partir de la humedad y por ella se conserva, y que aquello a partir de lo cual vienen las cosas, al ser, es principio de todas ellas. De este hecho sacó su noción, así como del hecho de que las simientes de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda, y el agua es el origen de la naturaleza de las cosas húmedas. Aristóteles sugiere también, aunque a decir verdad, sin mostrarse muy seguro de ello, que Tales fue influido por las teologías más antiguas, en las que el agua, como la estigia de los poetas, era objeto de juramento entre los dioses. Sea como fuere, está claro que el fenómeno de la evaporación sugiere que el agua puede transformarse en niebla o en aire, mientras que el fenómeno de la congelación puede sugerir que, si el proceso se continuara, el agua llegaría a hacerse tierra. En todo caso, la importancia de este pensador primitivo consiste en que él fue quien planteó la cuestión acerca de cuál sea la naturaleza última fundamental del mundo, y no en la respuesta que él diese de hecho a tal pregunta, ni en las razones con que apoyara su respuesta, fueran las que fuesen. Otra afirmación atribuida a Tales por Aristóteles, la de que todo está lleno de dioses, o que el imán tiene un alma porque mueve el hierro, es imposible interpretarla con certeza. Decir que tal afirmación equivale a afirmar la existencia de un alma del mundo e identificar luego esa alma del mundo con Dios o con el demiurgo platónico, como si este último hubiese formado todas las cosas a partir del agua, es ir demasiado lejos en cuanto a libertad interpretativa. El único punto cierto y realmente importante de la doctrina de Tales es que él concebía las cosas como cambiantes formas de un primario y último elemento. Que designase el agua como este elemento es la característica histórica que le distingue, por así decirlo, pero lo que le granjea su rango de primer filósofo griego es el hecho de haber sido él el primero en concebir la noción de la unidad en la diversidad, aunque ciertamente no aislase la noción en el plano lógico, y el que, aun aferrándose a la idea de la unidad, intentara explicar las evidentes diferencias que se perciben en lo múltiple. La filosofía, naturalmente, trata de entender la pluralidad que experimentamos, su existencia y su naturaleza,
y el entender significa aquí para el filósofo descubrir una unidad o primer principio subyacente. Lo complicado del problema no puede advertirse mientras no se haya comprendido con claridad la radical distinción entre la materia y el espíritu. Antes de haber penetrado en tal distinción, y aun después de haberlo conseguido, si una vez comprendida se la niega, las soluciones que se den al problema han de ser forzosamente simplistas. Se concebirá la realidad como una unidad material, al modo del pensamiento de Tales, o como una idea, al modo como la conciben ciertas filosofías modernas. Sólo se puede responder adecuadamente a la complejidad del problema, de lo uno y lo múltiple, si se entienden bien y se afirman sin ambajes los grados esenciales de lo real y la doctrina de la analogía del ser. De lo contrario, la riqueza de lo múltiple será sacrificada a una unidad falsa y concebida más o menos arbitrariamente. Cabe en lo posible que la observación concerniente al imán concebido como un ser vivo, atribuida por Aristóteles a Tales, represente la persistencia de un animismo primitivo en el que la noción del alma fantasma, el espectro, la imagen o el doble de un hombre que se percibe en los sueños, se hubiese hecho extensiva a la vida orgánica infrahumana y hasta a las fuerzas del mundo inorgánico. Pero, aunque así fuera, no pasaría de ser un vestigio, puesto que en Tales vemos claramente la transición desde el mito a la ciencia y a la filosofía. Anaximandro. Otro filósofo milesio fue Anaximandro. Parece que era más joven que Tales, pues Teofrasto lo describe como un discípulo y compañero de Tales. Igual que él, Anaximandro se ocupó en cuestiones de ciencias prácticas y se le atribuye la construcción de un mapa, probablemente para uso de los milesios que navegaban por el Mar Negro. Participó en la vida política lo mismo que tantos otros filósofos griegos y condujo una expedición colonizadora a Polonia. Anaximandro compuso una obra en prosa sobre sus teorías filosóficas. Esta obra se conservaba todavía en tiempos de Teofrasto, a quien debemos valiosas informaciones acerca del pensamiento de Anaximandro. Buscó Anaximandro como Tales el elemento primordial y básico de todas las cosas, pero decidió que ese elemento no podía ser ninguna clase particular de materia, tal como el agua, puesto que el agua o lo húmedo era en sí mismo uno de los contrarios, cuyos conflictos y recíprocas invasiones había que explicar. Si el cambio, el nacimiento y la muerte, el crecimiento y la decrepitud se deben a un conflicto, al auge de un elemento a expensas de otro, entonces, si se supone que todo es en realidad en el fondo agua, resulta difícil entender por qué los demás elementos no han sido disueltos desde hace ya mucho tiempo por el agua. Anaximandro llegó pues a concebir que el elemento primero, el Urstoff, era indeterminado. Era más primitivo que los opuestos, por ser aquello de lo que éstos salían y a lo que volvían al corromperse. Este elemento primigenio, el arjé, fue llamado por Anaximandro y, según Teofrasto, él fue el primero en darle tal nombre, la causa material. No es ni el agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino una naturaleza diferente de ellos e infinita, de la cual proceden todos los cielos y los mundos en estos encerrados. Es toapeiron, la sustancia sin límites, eterna y sin edad, abarca todos los mundos. Las irrupciones de un elemento sobre los otros son presentadas poéticamente como ejemplos de injusticia. El elemento cálido comete una injusticia en verano y el elemento frío en invierno. Estos elementos determinados reparan sus injusticias al ser reabsorbidos en el seno de lo indeterminado sin límites. He aquí un ejemplo de cómo se hace extensiva desde el ámbito de la vida humana al universo en general la concepción de la ley. Hay una pluralidad de innumerables mundos coexistentes. Cada uno de ellos es perecedero, pero parece ser que hay un número ilimitado de ellos que existen simultáneamente, viniendo los mundos a la existencia en virtud de un movimiento eterno. Y además había un movimiento eterno en el que se engendraban los cielos.
Este eterno movimiento parece haber sido una apócrisis o separación clasificatoria, una especie de criba como la que hallamos en la doctrina pitagórica reseñada en el Timeo de Platón. Luego que las cosas fueron separadas unas de otras, el mundo, tal como nosotros lo conocemos, se formó mediante un movimiento arremolinado o dine. Los elementos más pesados, que eran la tierra y el agua, permanecían en el centro del remolino. El fuego salía despedido hacia la circunferencia y el aire quedaba en medio. La tierra no es un disco, sino un cilindro de poca altura, como un tambor de columna. La vida salió del mar y las formas actuales de los seres vivientes son el resultado de su progresiva adaptación al medio ambiente. Anaximandro hace una audaz y aguda conjetura sobre el origen del hombre. Dice también que en el principio nació el hombre de animales de otra especie, pues mientras los demás animales encuentran muy pronto de qué alimentarse, solamente el hombre necesita un largo periodo de lactancia, por lo que si originariamente hubiese sido como es ahora, nunca habría podido sobrevivir. Lo que no aclara, dificultad de siempre para los evolucionistas, es cómo sobrevivió el hombre durante la fase de transición. Así pues, la doctrina de Anaximandro supone un adelanto con relación a la de Tales. Superando la designación de un elemento determinado como primordial, llega a concebir un infinito indeterminado del que provienen todas las cosas. Más aún, intenta por lo menos responder de algún modo a la cuestión de cómo evolucionó el mundo a partir de aquel elemento primero. Anaxímenes. El tercer filósofo de la escuela de Mileto fue Anaxímenes. Debió ser más joven que Anaximandro, al menos. Teofrasto dice que era discípulo y compañero de Anaximandro. Escribió un libro del que ha sobrevivido un breve fragmento. Según Diógenes Laercio, escribió en purísimo dialecto jonio. La doctrina de Anaxímenes parece ya a primera vista un franco retroceso con respecto a la posición alcanzada por Anaximandro, pues abandonando la teoría del apeiron sigue a Tales en lo de indicar una sustancia determinada como elemento primigenio. Este elemento determinado no es el agua, sino el aire. Tal vez se lo sugiriese así el hecho de la respiración, pues el hombre mientras respira vive y es fácil que por ello parezca el aire el principio vital. En realidad Anaxímenes traza un paralelo entre el hombre y toda la naturaleza. Así como nuestra alma siendo aire nos mantiene unidos, así también el aliento y el aire circundan todo el cosmos. El aire es por consiguiente el arjé del mundo, del que se originaron las cosas que existen, existieron y existirán, los dioses y las cosas divinas, mientras que los demás seres proceden de su descendencia. Explicar cómo todas las cosas provienen del aire es sin duda tarea difícil, y precisamente es la solución que propuso Anaxímenes, es donde se ve un rasgo de su genialidad. Para explicar la formación de los objetos concretos a partir del elemento primitivo, introduce las nociones de condensación y rarefacción. El aire es de suyo invisible, pero se hace visible en este proceso de condensación y rarefacción, convirtiéndose en fuego cuando se dilata o enrarece, y en viento, nubes, agua, tierra y finalmente en piedra cuando se condensa. A decir verdad, esta concepción de las condensaciones y rarefacciones sugiere otro motivo por el que Anaxímenes pudo identificar el elemento primordial con el aire. Pensó que cuando el aire se enrarece se hace más cálido y así tiende a transformarse en fuego, mientras que cuando se condensa se enfría y tiende a solidificación. El aire se halla pues entre el círculo de llamas que lo envuelve todo y la masa fría y húmeda de su interior, y Anaxímenes se decide por el aire como por una especie de ambiente vital intermedio. Lo importante de su doctrina cabe decir que es, con todo, el intento de basar lo cualitativo en lo cuantitativo, pues a esto se viene a reducir, en terminología moderna, su teoría de la condensación y la rarefacción. Dícese que Anaxímenes observó que cuando expelemos con la boca abierta el aliento, éste es caliente, y que cuando lo exhalamos con la boca casi cerrada es frío. ¿Sería ello
una prueba experimental de su tesis. Lo mismo que Tales, concebía la Tierra plana pero flotando por el aire como una hoja. Según Barnett, la Jonia no fue nunca capaz de aceptar el punto de vista científico en lo relativo a la Tierra, y aun Demócrito siguió creyendo que era plana. Aportación de la escuela milesia a la filosofía. Con la caída de Mileto en el 494, la escuela milesia llegó probablemente a su fin. Las doctrinas milesias pasaron a ser conocidas todas ellas como la filosofía de Anaxímenes, cual si a los ojos de los antiguos hubiese sido éste el principal representante de la escuela. Sin duda, su posición histórica como último representante famoso de ella bastaría para explicar tal fenómeno, aunque su teoría de la condensación y de la rarefacción, el intento de explicar las propiedades de los objetos concretos del mundo mediante una reducción de la cualidad a la cantidad, fue también seguramente base en gran parte de su renombre. Podemos repetir una vez más que, en general, la mayor importancia de los jonios estriba en el hecho de haber sido ellos quienes plantearon la cuestión acerca de la naturaleza última de las cosas, más bien que en todas las respuestas particulares que dieron a esta misma cuestión. Podemos igualmente recalcar que todos ellos supusieron eterna la materia. La idea de que este mundo material hubiese tenido un comienzo absoluto no entró en sus concepciones. De hecho, para ellos, este mundo era el único mundo. No sería muy exacto, sin embargo, considerar a los cosmólogos jonios como materialistas dogmáticos. La distinción entre la materia y el espíritu no se había concebido aún, y en tanto no se concibiese, difícilmente podía haber materialistas en el sentido que hoy damos a este término. Fueron materialistas en cuanto que trataron de explicar el origen de todas las cosas a partir de un elemento material cualquiera, pero no lo fueron en el sentido de que negaran deliberadamente la distinción entre la materia y el espíritu, por la sencilla razón de que tal distinción no había sido aún formulada tan claramente como para que fuese posible su negación formal. Apenas es preciso indicar que los jonios fueron dogmáticos en el sentido de que no se plantearon el problema crítico. Estimaron que podemos conocer las cosas tales como son. Estaban llenos de la ingenuidad de quien admira en medio del goce del descubrimiento.